que pueden superar los 100 metros de largo, sin apoyos intermedios, siendo muy resistentes y livianos a la vez. Lo que son las ventajas que tiene este producto. Y también, obviamente, tiene excelentes propiedades físico-mecánicas. En una de las publicaciones que yo le subí, ahí hay una publicación que hicimos acá en el LATU, específicamente de vías laminadas y encoladas. Y bueno, ahí también hay una comparación. Hay dos publicaciones que yo le subí, pero también ahí está la comparación de esos resultados, de las propiedades físicas mecánicas de las vías laminadas en relación con la madera aserrada proveniente de los mismos árboles, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver cómo se comporta mucho mejor este producto. Y también es muy fácil de montar en obra. Son elementos que dentro de todo son livianos, no es lo mismo una viga de acero, una viga de hormigón que una viga de madera, o sea que el montaje en obra es bastante fácil. Y también son más fácil de secar que madera sólida de la misma sección. Obviamente, imagínense una sección mucho más grande, de madera sólida, es más complicada de secar que una viga laminada que está compuesta por tablas de diferentes, de secciones diferentes que están todas encoladas. Pero como todo también tiene desventajas. A menudo son muy pesadas para el uso que se les va a dar. Esto está se contradice a lo que yo acabo de decir, que es de fácil montaje, pero obviamente muchas veces para el uso que se les va a dar son pesadas. O sea, muchas veces se pone una viga laminada encolada para soportar un techo que realmente se podría poner con madera cerrada y no gastar una viga laminada. Pero bueno, puede ser una desventaja también que sean muy pesadas según el uso que se les va a dar. Elementos de gran longitud y curvatura muchas veces son difíciles de manipular y transportar. Obviamente esto va a incidir en el precio final. Si yo tengo que transportar una viga de 100 metros de largo, voy a tener que tener un camión especial y condiciones especiales para ese transporte que obviamente van a incidir en el precio final. ¿Tiene mayores costos que la producción de madera maciza, madera cerrada? Sí, obviamente que los tiene. Ya que aparte de aserrar, que yo tengo que aserrar la madera, tengo que cortar, sacar esos efectos, tengo que utilizar adhesivos para poder volver a unir esas piezas. Y esos adhesivos muchas veces son caros, no son baratos. También la mano de obra especializada. No es lo mismo manejar una sierra, que acá ya tenés que manejar otros conceptos cuando vas a elaborar una viga laminada. Entonces, la mano de obra es especializada. Y también hay un factor de pérdida importante, porque obviamente en el sañado de esa madera o sacando esos defectos, esa madera, ese pedacito de madera que yo saqué, lo tengo que descartar, que redunda cerca del 30 al 50% de la producción. Entonces, bueno, acá es madera cerrada versus madera laminada encolada. Las ventajas de la madera cerrada es un producto más natural que la madera laminada encolada, menos proceso de transformación, más económica, estética, muchas veces las singularidades, cuando estamos hablando de estructuras, si la madera es estructural, los nudos permitidos son muchas veces lindos a la vista, entonces esa singularidad que podría ser un defecto y podría redundar en una menor resistencia, pero si no lo es, porque clasifica o estructuralmente, bueno, los nudos son lindos de ver. Pero también la madera aserrada tiene sus inconvenientes, es más heterogénea. ¿Por qué? Porque aparte tiene las singularidades. Yo puedo tener madera clasificada estructuralmente, pero cada tabla va a ser diferente una de la otra. Si bien pueden estar dentro de una clase estructural, pero ninguna va a ser igual a la otra, por esto mismo, por las singularidades. Limitaciones obviamente en longitud y sección. Eso va a estar definido en el aserradero y de ahí no me voy a poder mover mucho. Dificultad en el secado. Bueno, eso ya lo habrán visto, las dificultades del secado que tiene la madera cerrada, sobre todo algunas especies, como las especies de eucalipto, que son mucho más difíciles que secar que las especies de pino. Obviamente la madera cerrada, voy a obtener piezas rectas. En cuanto a las ventajas de la madera laminada encolada, bueno, grandes longitudes, secciones variables y altura elevada, permite el curvado, es mucho más homogénea una viga laminada que la madera cerrada, y puedo definir diferentes calidades de vigas laminadas. Los inconvenientes básicamente son
proceso más industrializado, mayores costos, menos ecológico, obviamente el uso de adhesivos me hace que el producto sea menos ecológico de la madera cerrada, y todo esto va a redundar en mayores costos frente a la madera cerrada. Pero bueno, para producir vigas laminadas yo preciso madera y preciso colas adhesivas. En Uruguay se pueden producir tanto vigas de pino como vigas de eucaliptus. Las dos maderas, tanto el pino como el eucaliptus, son aptas para producir este tipo de productos. Las colas que mayormente se utilizan para producir, los adhesivos que se utilizan para producir vigas laminadas, son la ureaformol, la resorcina, los poliuretanos, los epoxi y las vinílicas de 2 componentes. La cola vinílica yo les decía que no era un adhesivo estructural, pero hay colas vinílicas de 2 componentes que sí son estructurales. Entonces acá tenemos diferentes tipos de adhesivos, y acá los pueden ver, los diferentes nombres, y diferentes polímeros, diferentes nombres. Entonces acá también están los tipos, de diferentes tipos de colas, en función de... Una pregunta, profe. ¿Sí? De la imagen anterior, o sea, ¿se pegan por los cantos como está ahí o eso es ilustrativo nomás? Se pegan por los cantos cuando estamos pegando las láminas. Ahora lo vamos a ver cuando pegamos el O sea, proceso. se puede pegar por cualquiera de los dos, digamos, por los cantos o por el lomo, digamos. No, se pega por los cantos, por la cara de la tabla. Está. El canto es este, ¿no? La cara de la tabla. Sí, Se sí, pega, o sea, ahí donde... se pega como está en la foto. Ahí es cuando uno une las láminas. Pero ahora vamos a ver que porque también esas había láminas... unas fotos atrás que estaban pegados como por la cara, así. A ver. Ahora lo vemos un poquito más adelante. Está. Entonces acá están los diferentes tipos de cola y los diferentes tipos de usos. O sea, por ejemplo, las resorcinas son adhesivos que se pueden utilizar tanto en la intemperie, en ambientes húmedos o sumergidos en agua, como en el interior. Por ejemplo, los poliuretanos solamente se pueden utilizar en el interior, en la intemperie, pero bajo cubierta. Y los epoxi o las vinílicas solamente para uso interior. Entonces eso también va a dar con la clase de uso, que va a estar dado por la madera, obviamente, y también por el adhesivo, en lo que es este producto. Entonces cuando uno vaya a utilizar una vía laminada, va a tener que saber qué tipo de cola tiene, porque según el uso que va a tener. Si yo voy a utilizar madera o voy a utilizar una vía laminada para un puente, que va a estar en la intemperie, en un ambiente húmedo, o puede estar sumergido en agua, obviamente voy a tener que usar, por ejemplo, en este caso, adhesivos como la resorcina, porque son los que me van a mantener la unión encolada durante el tiempo, a lo largo del tiempo, sin sufrir deterioro. Si utilizara una epoxi, una vinílica de 2 componentes, obviamente esa unión encolada se va a degradar y obviamente voy a tener problemas de delaminación, y por ende voy a comprometer esa estructura, porque ahí puede haber una falla y puede colapsar la estructura por la deficiencia de la unión encolada. Básicamente este es el esquema del proceso de fabricación de madera laminada encolada. Bueno, se comienza con el aserrado de la madera, el secado de la madera. Luego se clasifica esta madera, tiene que estar clasificada para ser utilizada como parte de las vías laminadas. Luego viene la parte de saneado y obviamente la parte de finger joint, y acá se hacen los perfiles dentados y eso se une con un adhesivo estructural. Luego obviamente hay que hacer un cepillado de esa superficie para poder sacar los excesos y las irregularidades que puedan haber quedado en esa unión colada. Luego se aplica adhesivo sobre la cara de las tablas, sobre la cara de esas láminas que van a conformar la vía laminada, y se van pegando esas láminas con un adhesivo estructural que van a pasar a la prensa por un determinado tiempo, y después obviamente hay un cepillado final para darle la terminación final, que básicamente lo que hace es eliminar irregularidades del adhesivo, y obviamente después va al empacado. Ese sería resumidamente el proceso de fabricación de vías laminadas. Acá es lo mismo,
este proceso de fabricación. Pero obviamente tenemos un secado de la madera, la clasificación y sañado de la misma. El sañado es la eliminación de esos defectos, ya sea singularidades o asociadas a la anatomía o al aserrado o al secado de la madera. Luego se fabrican las láminas pueden ser enteras o pueden ser en pequeños trozos de maderas unidas por uniones dentadas. Luego viene el cepillado de esas láminas y acá, como les decía, es para sacar esas irregularidades o excesos adhesivos en las uniones, luego de las uniones dentadas, que son fabricar las uniones dentadas, y también para llevar a todas las láminas al mismo espesor. Luego viene un armado en seco de la viga, y acá es un poco lo que, si voy a estar armando vigas con láminas de combinación homogénea, bueno, las tengo que tener clasificadas. Y si voy a armar vigas combinadas, obviamente ahí sí tengo que tener sí o sí que clasificadas esas láminas según resistencia, porque ahí, acuérdense, las láminas exteriores van a tener mayor resistencia que las que van al interior de la viga. Luego viene el encolado de esas láminas con un adhesivo estructural, el prensado. Hay varios tipos de prensado. Luego un fraguado, el fraguado es importante para que obviamente ese adhesivo adquiera la mayor resistencia, esa unión colada adquiera la mayor resistencia. En cuanto a la madera que se utiliza para la fabricación de vigas laminadas, acá tenemos madera clasificada o certificada estructuralmente. Eso es lo que se debe utilizar y es exigencia para producir vigas laminadas estructurales. En nuestro país la clasificación se puede hacer tanto visual como en máquina. Cuando utilizamos la clasificación visual es a través de las normas UNIT, según pino o eucaliptus, ahí se va a utilizar la norma de clasificación visual, o a través de clasificación con máquinas, que muchos aserraderos tienen, sobre todo los grandes, que lo que hacen es, hacen un ensayo no destructivo y le determinan el modo elástico a cada lámina o a cada tabla, y ahí puedo tener el modo de elasticidad y puedo clasificar la madera según modo de elasticidad y poder tener diferentes tipos o clases de estructurales de madera. El secado puede ser al aire o puede ser en horno. Cuando la madera es en horno, ahí hay que diferenciar lo que es madera tratada y no tratada. Cuando utilizo madera no tratada, el rango de humedad oscila entre 6 a 15% para la elaboración de vigas laminadas. Y cuando hablamos de madera tratada, ese contenido de humedad es un poquito mayor y va de 11 a 18%. Para acá es un poquito lo mismo, madera sin tratar entre 8 y 5, madera tratada entre 11 y 18. Pero acá lo importante, aparte de que la madera tiene que estar seca, hay que hacer un buen control de humedad al inicio del proceso para asegurar que no exista variación higroscópica entre láminas de un mismo elemento estructural. O sea, lo importante es que en la fabricación de vigas laminadas, esas láminas, esas tablas que van a conformar la viga, no difieran en 4% de humedad una u otra. ¿Por qué? Porque si no se va a dar un gradiente higroscópico y obviamente ahí voy a tener problemas de encolado sobre todo. Bueno, tenemos la madera seca, va a haber maderas que tienen nudos, y nosotros capaz que queremos sacar esos nudos o queremos sacar esas irregularidades que tiene la madera. Entonces, luego de clasificar la madera, vamos a la parte del sañado. La clasificación, como les dije, se puede hacer mecánica o visual. Y el sañado, lo que significa o lo que se busca con ese sañado es la eliminación de defectos. Básicamente es eliminar nudos, rajaduras y presencia de médula que puedan dar las tablas. A nivel industrial se marcan los defectos y se eliminan con una sierra de discos. Luego, la clasificación se puede hacer visualmente, como se ve acá, operarios que visualmente van clasificando las tablas, o a través de tipo de maquinitas que el sañado básicamente es esto: yo tengo una tabla con un nudo y lo que hago es corto. Hay muchas empresas que tienen este tipo de máquinas que son sensores ópticos y que pueden escanear
toda la tabla que va entrando en producción y ya un programa les va diciendo qué tipo de cortes tienen que ser en la tabla, optimizar el saneado, para obviamente sabiendo qué productos van a producir después. Y es un programa que lo que va haciendo va pasando a la tabla, se escanean todas las cargas de tablas y después más adelante hay un montón de sierras que van cortando la madera para ir haciendo todos estos cortecitos que ustedes pueden ver acá. Y lo que se van eliminando son estos pedacitos que tienen defectos y las partes clear van quedando, se van seleccionando, obviamente, según las dimensiones que tengan, ¿no? Para producir diferentes elementos. Pero bueno, después que tenemos esos pedazos de madera o pedacitos de madera, hay que volverlos a unir. Entonces ahí yo lo que les decía era que lo que se hace son empalmes por unión dentada. Entonces ahí las láminas llevan en sus extremos unas entalladuras múltiples que, tras su pegado, se enlazan entre sí nuevamente. Estas entalladuras cumplen una doble función. O sea, estas entalladuras, este perfil dentado, cumple una doble función. Aseguran una correcta transmisión de los esfuerzos, aumentando la resistencia de la madera. Obviamente, este nudo es mucho, hay una tensión, una concentración de tensiones mucho más grande que cuando hay una unión dentada. Y obviamente lo que evitan es la desconexión por deslizamiento relativo a las piezas. Obviamente vuelven a estar unidas, esas piezas tienen un adhesivo estructural acá, entonces eso se mantiene unido. Está reconocido como la mejor unión posible la de diente de sierra, que es este caso de acá que se ven en el esquemita desde acá. Estas láminas formadas por una sujeción longitudinal de tablas unidas por las cabezas de longitud igual a la pieza que se desea obtener, se dejan en reposo con el fin de permitir una soldadura química de sus juntas. Precisamente precisaríamos obviamente el adhesivo adecuado para que la unión de las testas pueda ser distinto al empleado para la unión de las láminas entre sí. O sea, no es el mismo adhesivo que se utiliza para unir los dientes que para unir las láminas. Ahí hay dos diferentes tipos de adhesivos. Pero lo importante cuando hablamos de madera laminada estructural, ese adhesivo que une, que va entre los dientes de cada piecita tiene que ser estructural. Y acá ven una unión horizontal o una unión vertical. Acá ven una foto con perfiles dentados. Esta es una máquina, es una fresa que va conformando los perfiles y es una fresa con una encoladora. Y después se van uniendo manualmente y se van prensando y se van conformando esas láminas. La realización de uniones dentadas permite construir láminas de gran longitud con garantías adecuadas de resistencia y seguridad. Y como les dije, es una fresa de alta velocidad que tiene una encoladora incorporada. Entonces va haciendo el perfil dentado y ya va colocando adhesivo entre los dientes. Acá hay diferentes tipos de uniones. La más común es esta de acá. Y una resistencia de unión dentada está dada por diferentes factores. ¿Qué es lo que me hace o qué me va a hacer que esta unión sea mejor o peor a otra? Bueno, el número de dientes que tenga, la profundidad de esos dientes y el ángulo que tenga esos dientes. Este ángulo de acá, este angulito de acá es importante. O sea, acuérdense de esto, la resistencia de la unión dentada está dada por estos tres factores: cantidad de dientes, o sea, el número de dientes, profundidad de esos dientes o largo de los dientes y el ángulo que tenga esos dientes. Acá vemos un poquito lo mismo. Acá hay dos tipos de uniones, horizontal y vertical. Esta es la más común de todas. Y acá ustedes pueden ver, esta es una prensa donde ustedes pueden ver acá las diferentes láminas ya conformadas que van a tener diferentes tipos de uniones dentadas. Acá pueden ver un perfil dentado. Esto es importante, el tiempo entre el mecanizado de la madera y el dentado tiene que ser inferior a 6 horas. La presión mínima
tiene que ser de 10 milímetros por 10 newton por milímetro cuadrado. El tiempo de presado es muy rápido, es un segundo. La temperatura de la línea de cola durante el curado debe ser mayor o igual a 18 grados. Y acá esto es importante, para que un diente sea estructural, la longitud del mismo tiene que ser mayor a 15 milímetros. Y acá está lo que se denomina paso, ancho de diente y factor de reducción, que son todas estas letras que están acá. Pero lo importante que se tiene que acordar que para que un diente sea estructural, tiene que tener una longitud mayor o igual a 15 milímetros. O sea, en este caso, este diente de acá, el A, es un perfil dentado estructural, mientras que el perfil B no es estructural. Esto tiene 1 pulgada o 2 pulgadas, o sea, tiene 6 centímetros de largo, casi, más o menos. Entonces, es un perfil no estructural y es usado para producir tableros largos, acortando material. Pero básicamente son uniones, finger joints, pero no para una viga laminada. Obviamente yo puedo a veces dejar algunas singularidades en las láminas sin tener que cortarlas o sañarlas, pero se tienen que respetar ciertas cosas. Entre una unión dentada, por ejemplo, un nudo de una lámina, tiene que haber por lo menos 3 veces o mayor o igual a 3 veces el diámetro de ese nudo. Lo mismo en el canto que en la cara. Y esto es cómo se evalúa. También luego que se hacen las uniones encoladas hay que evaluarlos. Básicamente se evalúa en flexión, una flexión en 4 puntos, con la unión dentada en el centro. Y ahí es, como ustedes pueden ver, esto es lo que se busca. Esto es una buena unión dentada, cuando lo que rompe es la madera y no rompen los dientes. En este caso, acá falló el adhesivo y obviamente la unión dentada no tiene una buena resistencia. Tenemos las láminas. Bueno, tenemos que cepillar esas láminas para lo que yo les dije, uniformizar el espesor de las mismas y también eliminar las irregularidades cercanas por exceso de adhesivo en todo lo que es la unión dentada. Para eso obviamente hay que eliminar esas irregularidades y exceso de adhesivo, y hay que preparar la superficie para el encolado de las láminas. ¿Para qué? Para que obviamente pueda haber una buena penetración y un buen esparcido del adhesivo. Ya lo dije, y se tiene que hacer 24 horas antes del encolado. Luego que tengo las láminas, las tengo que volver a clasificar. ¿Para qué? Para buscar diferentes calidades de láminas según resistencia, para hacer un buen ensamblado de la viga, sobre todo cuando estamos hablando de vigas combinadas, y para mayor, obviamente, eso va a determinar que obtenga una mayor resistencia del producto final. ¿Cómo se puede hacer si no tengo una máquina esa clasificación de las vigas? A través de métodos, de las láminas, perdón, a través de métodos no destructivos. Se puede utilizar el FT Analyzer, el FACO, el Cibates o la flexión estática con pesas para poder estimar el módulo de elasticidad de esas láminas y poder, con ese valor de módulo de elasticidad, poder hacer una clasificación. Y luego también se puede hacer un ensamblado seco. Entonces yo acá lo que puedo hacer en una viga combinada, puedo poner las de peor calidad en el centro de la viga o en la línea neutra, y las de mejor calidad en las afueras, que van a estar sometiendo esas láminas van a estar sometidas a compresión y a tracción, y obviamente ahí necesito las láminas de mejor calidad. Luego se pasa al encolado, una vez que están clasificadas. Hay que hacer una buena preparación del adhesivo siguiendo las especificaciones técnicas, sobre todo en lo que refiere a la temperatura y la humedad, pero también respetando los tiempos abierto, cerrado, los tiempos de ensamblaje, los tiempos de presión. La vía de trabajo del adhesivo, que es el tiempo que puede transcurrir entre la preparación del adhesivo y su utilización sobre la pieza a unir, es importante tenerlo en cuenta.
Hay que realizar un buen esparcido y que ese esparcido del adhesivo sea homogéneo, sobre todo que yo tenga tantos gramos por metro cuadrado de adhesivo, que es lo que también me especifica las especificaciones técnicas del adhesivo. Esto es la carga de adhesivo, saber cuál es, el periodo de tiempo abierto y el periodo de tiempo cerrado, conocerlo y respetarlo. Y a medida que se van colando las láminas, se va armando esa viga y se pasa al prensado de las mismas. El tiempo entre cepillado y encolado para maderas no tratadas tiene que ser menor o igual a 24 horas y para maderas tratadas esto es menor, es de 6 horas. Esto sobre todo cuando yo hago el cepillado, lo que hago básicamente es abrir los poros de la madera, entonces preparo la superficie para recibir ese adhesivo. Cuando la madera está tratada, esos poros se abren, pero muchas veces esos poros están llenos de sustancias de impregnación, lo que me hacen es que ese tiempo abierto, ese tiempo de cepillado se tenga que cortar a 6 horas desde que la madera se cepilla y recibe el adhesivo. Acá ustedes pueden ver, estamos viendo acá es cómo se prepara el adhesivo. Estos fueron preparación manual en el Latu, donde hicimos unas vigas laminadas, o sea, no hay que tener una gran fábrica para poder producir vigas laminadas. Acuérdense que lo que yo les decía es un proceso bastante simple, lo que se precisa es madera seca, adhesivos y prensas. Acá ustedes pueden ver cómo se realizaba el encolado con un rodillo, se iba esparciendo el adhesivo por las láminas. Y esto es a nivel industrial, una encoladora a nivel industrial donde van pasando las láminas y le va cayendo la cantidad adecuada o necesaria de adhesivo. Luego vamos al prensado. El prensado tiene como objetivo mantener las piezas encoladas a la presión requerida durante el tiempo de polimerización del adhesivo. El mismo debe ser uniforme y a presión constante durante el tiempo de fraguado del mismo. Este tiempo depende de factores como el tipo de adhesivo utilizado, la temperatura y la humedad a la que se produce el prensado. Obviamente en las fábricas que producen vigas laminadas, estas salas, las prensas, están dentro de salas que están con temperatura y humedad controladas para poder garantizar este tipo de requerimientos que tiene el adhesivo para que se logre una buena unión encolada y obviamente a la postre tener un buen producto y un producto de alta calidad. También va a depender el prensado del espesor de la viga, porque obviamente cuanto más gruesas sean las láminas y cuanto más alta sea la viga, mayor tiempo de prensado voy a tener que tener. Luego del prensado, se finalizó el prensado, se pasa al fraguado de la viga. Lo que va a fraguar es el adhesivo para obtener la mayor resistencia y poder ser puesta en servicio la viga. También una de las ventajas que tenían las vigas laminadas era la posibilidad de realizar elementos curvos. Entonces estas prensas, cuando quiere hacer vigas laminadas curvas, son especiales y obviamente uno puede ir prensando y ya le puede ir dando la forma curva a la viga en el momento de prensado. O tener prensas como estas, donde voy conformando la viga. Esta es una prensa de alta frecuencia, que lo que hace la alta frecuencia es disminuir el tiempo de prensado, o si no tener un torquímetro, como me ven a mí en esta foto, dándole presión a estos sargentos y ir conformando estas prensitas que me van a ir realizando la presión en las diferentes láminas para conformar la viga. A nivel industrial, obviamente, la encoladora es una encoladora mecánica de rodillos. La carga de adhesivo, por lo general, oscila entre los 200 o 250 gramos por metro cuadrado, pero esto va a depender del adhesivo. La presión hidráulica de alta frecuencia, a nivel industrial se puede usar estas prensas. Lo que hacen es que la foto de acá arriba, lo que hace es, con alta frecuencia, disminuye mucho el tiempo de fraguado, de polimerización, el tiempo de prensado. Las presiones, hay varias presiones, pero por lo general se utilizan 50 bar y es un prensado horizontal. Y en laboratorio, nosotros que podemos hacer, o en un taller, se puede hacer un encolado con rodillo manual. La carga de adhesivo es la misma, porque eso depende del fabricante. Se puede utilizar prensas manuales, como las que pueden ver en la foto de acá. Obviamente presiones que pueden oscilar también, pero eso está dado por el fabricante del adhesivo.
y se puede hacer un prensado vertical a diferencia del horizontal que se puede hacer a nivel industrial. Esto es lo que yo le decía, la presión de prensado, dependiendo del espesor de las láminas. Cuanto menor el espesor, menor es la presión, obviamente, requerida para realizar el prensado. Y esto es lo que se busca con el prensado. Esta es la línea de cola, el adhesivo, estas son dos láminas de madera. Lo que se busca es que ese adhesivo penetre en la madera y se obtenga una buena unión colada. Esto es lo que yo busco cuando estoy utilizando adhesivos y madera. Que este adhesivo penetre y penetre de forma adecuada para que esas tablas no se despeguen. No, prensado curvo, acá hay unas fotos, unas prensas curvas. Y luego del prensado, hay algunas otras operaciones que se le puede hacer. Bueno, va el fraguado de esas vigas, que es obviamente es el tiempo necesario para que esa unión colada adquiera la mayor resistencia. Luego se pueden acondicionar las vigas antes de venderlas. Se pueden cepillar. Acá ustedes están viendo cómo se cepilla una viga para darle las dimensiones finales antes de ponerlas en servicio. Y también se pueden preservar según el uso final que va a tener esa viga. Se pueden agregar a un preservante o a un protector superficial, pero eso es siempre posteriormente a la fabricación. En Uruguay existen ciertos requisitos para la utilización de madera laminada encolada. Obviamente los productores o quien produzca madera laminada encolada para utilizar, sobre todo en lo que son las compras del Estado o el Ministerio de Vivienda, puede hacer una declaración de calidad estructural, donde obviamente tienen que rellenar un formulario y cumplir con todas esas exigencias que están en el formulario. También deben seguir controles durante el proceso de fabricación y ensayos de los productos y evaluación. O sea, lo que se recomienda que el informe de control de calidad del proceso de fabricación sea efectuado obviamente por una tercera parte, que no sean los propios productores quienes hagan esta evaluación. Y obviamente lo que se busca es medir la resistencia mecánica de las vigas laminadas, medir las propiedades de resistencia, rigidez y densidad de esa madera que componen las vigas, resistencia de los empalmes por unión dentada de las mismas, de las láminas. O sea, es básicamente ver cómo se comporta la unión finger joint en afección, básicamente, y también en la calidad encolado, y resistencia mecánica, módulo de elasticidad y densidad de la pieza final, o sea, de la viga laminada final. O sea, hay que hacer un montón de controles cuando uno habla de madera laminada encolada. Esto es lo que es la verificación de los empalmes de unión dentada. Como yo le decía, lo que se busca es esto, parte de resistencia, de cuánto resiste en megapascales o newton por milímetro cuadrado, sino que cuando rompa esa unión dentada, rompa por la madera y no rompa por los dientes, como es este caso de acá, porque acá me está hablando de una unión defectuosa. También se hacen ensayos de esfuerzo de corte en la unión encolada, como lo que pueden ver acá con la flecha roja. Y ahí se mide la resistencia y también se mide lo que se denomina falla en madera. Y ensayos de delaminación, que son ensayos de envejecimiento acelerado, básicamente. Básicamente lo que se hace es inmersión en agua caliente o en agua a temperatura ambiente por un determinado tiempo, o con un posterior secado en estufa. Lo que se va midiendo es la delaminación de esas líneas de cola, cuánto se abre, cuánto se despega el adhesivo de las dos maderas a las que está uniendo, y eso se conoce como porcentaje de delaminación. Y por último se hace el ensayo de flexión estática en máquina universal, donde se determina el módulo elástico, el módulo de rotura, y a su vez se miden la densidad y el contenido de humedad que tienen las vigas. Eso, al igual que la madera sólida, también hay normas que me dan clases resistentes de los diferentes tipos de vigas laminadas. Entonces yo puedo tener vigas laminadas con diferentes clases resistentes y producir vigas laminadas con esas diferentes clases de resistencia. ¿Cuáles son los usos más comunes de la madera laminada encolada? Bueno,
utilizadas en vigas, columnas, arcos, pórticos, cerchas. Bueno, madera laminada incolada tiene un montón de utilizaciones. Vamos a ver unas fotos, como vigas para casas. Acá estamos viendo vigas, todo de madera laminada incolada. Un arco de un puente. Todo este puente es de madera laminada incolada. Arcos de estadios, sobre todo del hemisferio norte, son muy utilizadas para cubrir grandes luces. Acá hay una cancha de ser de hockey sobre hielo, pero imaginen, este es un elemento, un solo elemento de madera laminada incolada que cubre una gran luz para poder fabricar este tipo de elementos. Una viga de una casa, acá hay una viga de otra casa, vigas para cerchas en lo que son caballerizas. Viene lo que es esta cercha de madera laminada encolada, que está conformada básicamente por 3 piezas, pero esta de acá abajo es una sola pieza, o puede ser una pieza entera. Entonces, esa es la gran ventaja y la gran utilidad que tiene este material, de poder, esto con madera sólida sería mucho más complicado hacerlo, y obviamente no podría cubrir esa luz. Bueno, más vigas, puentes. Y acá yo lo que le decía del transporte, miren lo que es un camión para transportar. Esto, si bien es posible, obviamente requiere un costo adicional, obviamente, porque son camiones especiales. Y obviamente, imagínense por una ruta nuestra, transportar esto sería todo un convoy que iría atrás de ese camión, ¿no? Esto es lo que le tenían para decir de las vías laminadas circulares. Ahora vamos a pasar a otro producto que se fabrica en nuestro país, que son los tableros contrachapados. Dichos tableros están compuestos de chapas de madera que tienen un espesor de 0,3 a 0,6 milímetros. Están pegadas con películas continuas de resina, cada una de ellas. Entonces, acá ustedes pueden ver en la foto, son láminas de madera, que por lo general tienen 1,20 m por 2,44 m, que están unidas entre sí con una película de adhesivo. Hay diferentes tipos de plywood o adhesivos, o contrachapados. Están los estructurales, que se utilizan para la construcción, pero también hay un montón de tableros que se producen que son para usos decorativos o de interiores. ¿Cuál es la materia prima para utilizar o para fabricar tableros contrachapados? La materia prima tiene que tener, por lo general en nuestro país se utiliza tanto la madera de pino como la madera de eucalipto, pero tiene que tener una buena resistencia mecánica, tiene que ser madera con facilidad de colado. Obviamente no voy a hacer un tablero contrachapado con madera de triticornis, que es una madera bastante densa y que va a tener problemas de encolado, pero sí puedo usarla perfectamente la madera de Eucalyptus grandis y la de Pino Taedea de Pino Liotti. Debe tener ausencia de torceduras y rajaduras. Obviamente esto es porque en el proceso de bobinado, si yo tengo trozas muy torcidas o muy ahusadas, voy a tener pérdidas importantes en ese proceso. Por lo general busco diámetros grandes para optimizar ese proceso de bobinado, y la densidad de la madera debe ser inferior a 0,8 gramos por centímetro cúbico o 800 kilogramos por metro cúbico. Por lo general, la producción de tableros en nuestro país se hace con maderas nuestras maderas oscilan un eucaliptus grandes entre 0,42 por ahí, 420 kilos. Los pinos están un poquito inferior, pero por ahí anda la densidad de la madera. El proceso, el flujo de la producción de contrachapados, bueno, arrancamos del tronco, de los troncos, hay un descortezado, luego viene un calentado o vaporizado o remojado de esas trozas. Eso es básicamente para poder ablandar la madera para que el corte de chapas o ese debobinado sea lo más eficiente posible. Luego de que se debobinan y se cortan, se van secando esas chapas. Luego se hace una combinación de chapas, porque también se clasifican las chapas visualmente, entonces yo puedo tener diferentes categorías de chapas y puedo hacer una diferente combinación de chapas para producir un tablero de mayor o de menor calidad. Ahí se aplica el adhesivo, vamos a una fase de prensado, luego se hace un corte final del contrachapado, que será las dimensiones finales, que son siempre de 1,20 m por 2,44 m.
Luego se puede hacer algunas tareas como de tapar agujeros, ese tipo de cosas, o pulir el tablero, y ahí obtenemos el producto terminado. Esto es lo mismo, pero siguiendo con otros dibujitos. Y yo les decía ayer que algo que se puede producir en Uruguay que no se produce es madera microlaminada o LBL, que es un producto similar en el proceso de fabricación del tablero contrachapado, con la diferencia de que todas las láminas son encoladas en la misma dirección, a diferencia del contrachapado, que una capa con la adyacente hay 90 grados entre una y otra. Este es el proceso de fabricación del LBL, pero es muy parecido. Acá vemos algunas aplicaciones del LBL que básicamente es para utilizar como vigas o parte de las vigas sí. Pero también se pueden utilizar para escaleras, para marcos de puertas, hay un montón de ventanas, hay un montón de aplicaciones que tienen esta madera microlaminada. Entonces, bueno, la primera etapa en la fabricación de tableros contrachapados con madera microlaminada es el macerado o el vaporizado, o sea, las trozas llegan a la planta, son descortezadas, y por lo general se hace el macerado y el vaporizado de esa madera. Luego viene la etapa de debobinado, que es lo que ustedes pueden ver acá, es desarrollar esa troza y dejarlo en láminas que oscilan entre 0,3 y 6 milímetros de espesor. Luego viene un secado y la clasificación de las chapas. Una vez que estén clasificadas y secas, se pasa el encolado de esas chapas. Hay dos tipos de prensado, un primer prensado en frío, que lo que hace es unir las chapas y hacer una homogenización del adhesivo, y después pasamos a una prensa en caliente, que es el prensado final, el que tiene más presión y más tiempo, y aparte tiene temperatura, porque estos adhesivos fraguan por temperatura. Y después, cuando en el caso de las vigas LBL, uno puede cortar ese tablero y conformar las diferentes vigas, o tener diferentes elementos para, por ejemplo, conformar vigas así, donde las alas básicamente son de LBL y las almas pueden ser de OSB, como veíamos ayer. Entonces, bueno, en el patio de trozas, lo primero que se hace es descortezado. La madera puede llegar descortezada o se descorteza in situ. Luego vamos al vaporizado, que básicamente son cámaras, que lo que hay es, se inyecta vapor en esas cámaras, y lo que se hace es ablandar o plastificar la madera, preparándola para el debobinado. Luego se produce el debobinado, el desenrollado de esa troza, donde cada chapa va a tener un espesor, que por lo general son de 3 milímetros, tiene un ancho de 2,6 y un largo indefinido. El largo obviamente me lo va a estar dando el diámetro de la troza y el diámetro residual que va a tener ese torno. Básicamente lo que es el debobinado es una cuchilla que lo que va haciendo es, esto va girando a alta velocidad sobre la cuchilla y va desenrollando la madera en una fina lámina de un largo definido. Obviamente acá va a tener un cilindro residual, entonces el largo va a estar definido por el diámetro de esta troza y el diámetro del cilindro residual. Obtenidas y cortadas las chapas, se pasa al secado. Y obviamente lo que se busca acá es uniformizar ese contenido de humedad final, que oscila entre 6 y 8% de contenido de humedad. Estos son hornos continuos, se ingresan las chapas por acá y van pasando en un determinado tiempo, sale la chapa seca, lista para ser clasificada. Las clasificaciones se hacen visualmente en diferentes grados. Hoy hay clasificaciones que son por escáner o que lo que hace es simplificar la clasificación visual, pero básicamente se buscan nubosidades o defectos a tener chapas clear y chapas con más defectos. Acá lo que ustedes pueden ver en la foto es que lo que estábamos haciendo era clasificar las diferentes láminas en diferentes clases según esa clasificación visual, para posteriormente pasar al encolado de esas chapas. Por lo general se utiliza un adhesivo que es el fenol formaldehído, una carga del mismo de 230 gramos por metro cuadrado, pero vuelvo a decirles, esto siempre está especificado en la hoja técnica del fabricante. Y por lo general las encoladoras son de rodillo, como ustedes pueden ver acá,
este operario está colocando la lámina sobre estos rodillos que contienen el adhesivo, y se van pintando y después se va pegando, se va conformando el tablero, para, una vez conformado, pasar a un primer prensado en frío, que lo que busca este prensado en frío es hacer una buena dispersión del adhesivo, que esa dispersión del mismo sea lo más homogénea posible. Por lo general se utilizan prensas hidráulicas de un solo piso, una presión de unos 15 kilogramos por centímetro cuadrado, y un corto periodo de tiempo, apenas 5 minutos. Lo único que se busca es que, bueno, esa dispersión del adhesivo sea lo más homogéneo posible. Luego sí, pasamos al prensador caliente, donde realmente se va a ejercer la presión que va a dar como resultado una buena unión colada entre las láminas. La temperatura de prensado es de alrededor de 140 grados. Durante unos 30 minutos ese tablero está con esa presión, una presión que es en escalones. Al principio es mayor presión, por lo general de esos 30 minutos, los primeros 10 minutos está a unos 15 kilogramos por centímetro cuadrado, para los últimos 20 minutos estar a 12 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, una vez finalizado el tablero, se pasan a tener tableros que va a tener un espesor que va a estar definido por el cliente, y obviamente las diferentes fábricas fabrican tableros de diferentes espesores, pero lo que sí coincide es que el largo y el ancho del tablero son siempre los mismos, que es estandarizadas esas dimensiones de un largo de 2,40 metros por un ancho de 1,20. Y acá, como yo le decía, cada fábrica va a tener diferentes configuraciones de tableros contrachapados. Pueden ir de 3 capas a 4 capas, a 5 capas, 7 capas, 9 capas. Eso es dependiendo del tablero, y acá la flechita lo que marca es la dirección de las fibras. En un caso de 3 capas, bueno, la dirección de fibra va en este lado, la capa adyacente o la de abajo va en contradirección, por eso es lo de contrachapado. Esto es por lo general una configuración que nosotros hicimos para un proyecto, donde, bueno, también, al igual que hacíamos en las vigas laminadas, cada lámina estaba clasificada y obviamente se colocaban en el interior de ese tablero las de peor calidad, porque obviamente las que van a recibir los mayores esfuerzos son las de afuera, son las que tienen que estar lo más clear posible y que son las que tienen mayor resistencia. Otras operaciones que se pueden hacer en la fabricación de tableros contrachapados, bueno, es el corte a medida, terminación, que puede ser barnizado, laqueado, pintado, y algunas otras operaciones. Esto es de... A ver, un segundo, ¿me aguanta un segundo? Aguántame un segundo que tengo una llamada. Sí, decirle que pasen, que nos esperen ahí en el escenario. ¿Vale? ¿Vale, Nacho? Sí. Son las bolsas de chips. Sí. Aguántame un segundo. ¿Me escuchan? Sí, te aguantamos. Sí, me aguantan un poquito, que justo me llamaron para agarrar tengo que entregar unas bolsas. Ya vengo, 5 minutos y vengo.
Estoy de vuelta. Bien. Como les decía acá, esto es una ficha técnica de Lumin, donde ustedes pueden ver los diferentes tipos de tableros que ellos producen. Si son eucaliptus, si son combinaciones de eucaliptus y pino. Y bueno, acá están todas las propiedades mecánicas de esos tableros. Y obviamente eso es como lo venden los tableros Lumin, porque por lo general las empresas de tableros están certificadas y tienen su producción certificada. Luego tenemos los tableros de partículas, y ahí está el flujo de producción de los tableros de partículas. Pero básicamente lo que se utilizan para la fabricación de tableros de partículas son materias primas como las virutas, desperdicio de fábricas de contrachapados, también se puede utilizar para producir este tipo de tableros. Maíz y madera rolliza, también acerrín, chips de madera. O sea, básicamente para la fabricación de tableros de partículas se puede utilizar mucha materia prima muy diversa, y muchas de esas materias primas son desperdicios de algunas otras industrias que me pueden estar dando sobre todo a un producto, la utilización de ese residuo en la fabricación de un tablero que es muy utilizado, ¿no? Acá está el flujo de cómo se producen. Acá podemos tener tableros de partículas homogéneos, de capas múltiples o distribución continua de las partículas. Y acá también cómo puede ir variando la densidad de un tablero, por ejemplo, en uno que es de capas múltiples, puedo tener mayor densidad en las caras exteriores y menor densidad en el medio. Estas son imágenes de diferentes tipos de tableros de partículas. Por lo general, los tableros de partículas por lo general no son estructurales, son muy utilizados en lo que son muebles, mesadas, escritorios. Hay un montón de mobiliario que se utiliza en este tipo de tableros. Este es el ciclo de los tableros MDF. También se los dejo para que los tengan. Y acá unas fotos de tableros MDF. Los OSB. También el ciclo, el flujo de producción y los mayores usos de estos tableros. Muchas veces son para recubrir techos o entrepisos. Se puede utilizar este tipo de tableros. Y acá por lo general, es una tabla comparativa de diferentes tipos de productos con su densidad, su módulo de rotura, su módulo de elasticidad, y también algo del cambio dimensional, o sea, la estabilidad dimensional que tienen estos productos. Esto es un trabajo que también está en las publicaciones que tienen, está ahí. Hay una publicación que yo les colgué en la plataforma, donde habla de este tipo de productos y la comparación de los diferentes tipos de productos, donde se hicieron toda la evaluación física y mecánica. Esta es una gráfica que muestra lo que es resistencia versus densidad de todos los tipos de productos de ingeniería de madera. Y después el otro producto que se está comenzando a producir en Uruguay es SLT, que por definición es un panel formado por varias capas de madera cerrada, encoladas entre sí, o a veces unidas con clavos o espigas de madera, de forma que la orientación de las fibras de dos capas adyacentes es perpendicular entre sí. O sea, una capa adyacente a la otra tiene un ángulo de 90 grados entre una y la otra. Cada una de las tablas que componen las capas de tablero deben estar clasificadas estructuralmente, por eso es un producto estructural. ¿Por qué? Porque cada una de estas tablas tiene una clasificación estructural. Obviamente están unidas por... esta clasificación puede ser por métodos visuales o por métodos automatizados en máquina. Y obviamente estos tableros van a tener siempre un uso estructural. Ustedes acá pueden ver, este es un tablero solo. Lo que se puede producir con este tipo de productos, ¿no? Paredes con un gran largo y una gran altura, y todo de una producción que obviamente me va a abaratar muchos costos, sobre todo en el montaje de la obra, ¿no? Las aplicaciones de estos tableros son
Se pueden trabajar como muros, forjados, cubiertas, en clase de servicio 1 y 2, que básicamente son para interiores y para exteriores protegidos. Obviamente el tema hidrotérmico también es importante, por lo general se utiliza cuando hay higrometría baja, porque obviamente si lo coloco en ambientes muy húmedos puedo estar afectando la calidad del colado. Se utiliza tanto como para viviendas como en construcciones industriales. Este producto tiene una muy alta gama de prestaciones. Como yo les decía ayer, se hacen desde casas unifamiliares hasta edificios o grandes superficies, edificios que en el mundo rondan los 18 pisos y que seguramente en Uruguay, como les decía ayer, en Durazno, el proyecto aquí de la Agencia Nacional de Vivienda sea con este tipo de productos. Entonces, seguramente en un futuro en Uruguay tenga un edificio de estos productos, pero por ejemplo en José Ignacio, en Maldonado, hay una posada de 3 pisos que está construida con este material. Este es el proceso de fabricación. La madera tiene que estar seca, tiene que estar clasificada, sea visual o por métodos mecánicos. Luego, cuando también, al igual que las vías laminadas, se hace un saneado de la misma y se pueden unir las piezas a través de finger joint. Luego viene el armado y el encolado de ese tablero y el prensado, y luego el mecanizado. Y este mecanizado no es menor, porque obviamente cuando uno produce CDT ya puede hacer todos los cortes de puertas, ventanas, donde van a ir los herrajes, para que de la planta salga un camión con todas las piezas numeradas, y cuando llega el montaje se van montando una pieza, está numerada, ya se sabe que ahí va a ir una ventana, que va a ir con un tipo de unión. Entonces es muy fácil de montar y muy rápido de montar. Bueno, el proceso de producción de CTTs, hay que seleccionar bien la madera estructural, remoción de defectos cuando los hay, unión dentada a través de finger joint, encolado de las camadas de forma perpendicular una a la otra, prensado que puede ser hidráulico o por vacío, y luego se hace los cortes de paneles. Acá ven encolado. Y acá ven el prensado. El prensado puede ser hidráulico, los adhesivos que se utilizan básicamente son el PUR, el EPI, el vacío oscila entre 0,05 y 0,1 Newton por milímetro cuadrado para el caso del PUR, y se puede utilizar o se pueden producir tableros de dimensiones máximas de 18 metros de largo por 3,5 metros de ancho y hasta 40 centímetros de espesor. Como yo les decía, el montaje es muy fácil, así es como sale de una fábrica, y esto puede ser toda una casa, todas las partes de una casa, van todas numeradas, entonces se llega a la obra y después con grúas se van montando una y se van utilizando este tipo de herrajes, que estos tipos de herrajes por lo general siempre están también caracterizados estructuralmente. Hay ciertas máquinas, marcas comerciales que tienen todo este tipo de tornillos y herrajes certificados para obviamente garantizar la seguridad estructural de la vivienda que se está construyendo. Este es un ejemplo, una ficha técnica de un CLT producido en Brasil, pero seguramente Arborial en un futuro tenga este tipo de fichas técnicas de sus productos. Bueno, acá lo que yo les mostraba, esto es un poco las publicaciones que tiene el dato en cuanto a madera laminada vinculada, en cuanto al PDT de raleos, alternativas para dar valor agregado. Y esto es lo que las publicaciones que ustedes tienen que pueden ver también. Voy a dejar de compartir. Acá. Esto es un poquito al final de la publicación, hay algunos resultados, pero son básicamente los que están en las publicaciones. Decirles que bueno, estos son básicamente los 3 productos que se producen en nuestro país, aparte de la madera cerrada, y que bueno, que las preguntas de la parcial seguramente no, van a ser de la producción tanto básicamente de vías laminadas como de tableros contrachapados. Así que bueno, para el viernes estudien de este tema. Si tienen alguna duda. No, a mí me queda una duda de
de los tableros contrachapados, ¿las fibras van hacia el mismo lado? No, O sea, las fibras van contrachapados. Una lámina, con relación a otra, tienen las fibras pegadas y orientadas 90 grados. y el del laminado y encolado, sí. No, La vía laminada siempre tiene la misma dirección. Bien. Los contrachapados y la madera contralaminada es una capa con la otra adyacente, tiene un ángulo de 90 grados. Y Las vigas laminadas. El OSB también es tipo, en realidad la fibra es para todos lados, lo pasa ¿no? que, pero el OSB son virutas, Claro. son orientadas, pero no como se hace un tablero contrachapado una viga laminada. Sí, tiene cierta orientación, pero no la misma orientación, ¿no? Gracias. Profe, el parcial va a ser como el del otro día, ahí de algún múltiplo opción y alguna redactar o no. Sí, tienen una parte de verdadero o falso y la otra de desarrollo. Bueno, En lo que respecta a mis preguntas, sean concretos, son bastante concretas la respuesta. Entonces, No hay madera contralaminada tampoco va a ir directamente, entonces, digamos. Madera contralaminada, sí, perdón. El teórico de hoy sí va. Sí, no, pero como dijiste de vigas y... No, ustedes hagan énfasis en las vigas, en los tableros contrachapados y la madera contralaminada. Ok. Todo lo más flujo de producción yo se los dejo pero tampoco entramos muy en un tema de tiempo. No entramos en lo que es la producción de tableros de partículas, tableros de fibras. Primero porque no se producen en Uruguay. Pero se podría entrar en detalle en cada uno. Pero yo les dejé el flujo para que lo tengan cómo se produce. Pero las preguntas van a ser de vigas laminadas, de tableros contrachapados y de madera contralaminada. O sea, sería más estudiar este teórico que el de ayer. Sin duda. Dale, buenas gracias. ¿Ya? Y en el tema de los adhesivos y eso, no, la naturaleza y eso que tiene cada uno, no. A eso no le da mucho bola. No, los adhesivos tampoco es un mundo aparte y habría que tener un curso de adhesivos. Bien. Lo importante es que los adhesivos sean estructurales. Si vas a hacer productos estructurales. Pero los nombres de los adhesivos no se preocupen.